Bien, hoy me toca a nosotros poner la ponencia y la relación, así que me ajustaré totalmente al tiempo que yo creo que sí. Bien, lo que voy a hacer es una mirada desde las fuentes documentales a lo que sería el encuentro entre los nativos americanos y los descubridores en el primer viaje. Me estoy refiriendo al primer viaje. No me estoy refiriendo a lo que pasa después del primer viaje, que son viajes posteriores en el que las decisiones ya las está tomando exclusivamente Cristóbal Colón. En el primer viaje tenía que tomar decisiones que de algún modo tenía que consultar con Martín Alonso Pinzón, y entonces la marinería tenía más peso que en el segundo. Así que por eso es quizás ese encuentro entre las dos culturas, la cultura hispana y la cultura indígena, pues lo que vamos a ver aquí, que es precisamente una cuestión que actualmente está muy ideologizada, que es la que toman partido los grupos políticos, las diferentes ideologías, cada uno tomando el agua a su sardina. Y lo que vamos a tratar es ver lo que dice la fuente para, en función de eso, con rigor, tener una mejor opinión de ese encuentro. Bien, en principio, pues los nativos americanos pensaban que los que llegaban eran gente del cielo. ¿Por qué gente del cielo? Porque los veían con unos ropajes extraños, con unas carabelas que no eran barcos conocidos, por tanto, eran gente de otro mundo, ¿no? Para ellos, gente del cielo. Ahí vemos una recreación de ese encuentro, que no quiero decir que sea así, pero una recreación con las carabelas, la vestimenta y ese encuentro con los indígenas, en el que aparece además la cruz de Cristo. Bien, Colón, el propio Colón describe que los indígenas le consideraban como llegados del cielo, y así lo dice en la carta al escribano de los Reyes Católicos, concreto a Luis de Santángel. En ella dice: todos creen que las fuerzas y el bien es en el cielo, y creían muy firme que yo con estos navíos y gente venía del cielo, y en tal acatamiento me reciben en todo cabo después de haber perdido el miedo, porque nunca vieron gente vestida ni semejantes navíos. Y Bartolomé de las Casas, también amigo de Cristóbal Colón y apologeta de Cristóbal Colón, dice que los indígenas le preguntaban si venían del cielo. Dice: en su historia de las Indias, se lanzaban en la mar y nadando venían a las barcas y entendían que les preguntaban por señas si eran venidos del cielo, y un viejo de ellos quiso entrarse y entró en el batel e irse con ellos. Indígenas porque estaban oliendo las vestimentas de los descubridores para confirmar si eran humanos o eran gente del cielo. Y así lo dice Francisco de Toledo en los pleitos colombinos, en concreto en el año 1512, en el que comenta que les olían la ropa, que decían por señas si venían del cielo. Y además, según el cronista Andrés Bernárdez, que tuvo una relación importante con Cristóbal Colón después de su primer viaje, el llamado cura de los Palacios, nos habla también de la veneración y las reverencias que hacían a los españoles, a los castellanos y a Cristóbal Colón. Y dice en concreto: y que eran gente de otro mundo, y con aquel acatamiento y reverencia los reverenciaban en todo lugar. O el propio Las Casas también, en la historia de la India, nos habla de la adoración que se le hizo por parte de los indígenas a dos miembros de la expedición colombina, cuando nos dice: recibidos en aquel pueblo con gran solemnidad y regocijo, aposentáronlos en una de las mejores casas del pueblo, donde concurrían todos, hombres y mujeres,
con gran admiración y alegría. Tocábanlos con las manos, besábanles sus manos y pies, creyendo que venían del cielo, y así lo mostraban sentir. Dábanles de comer liberalísimamente de todo lo que tenían. Lo agasajaban como dioses. El almirante declaraba que esa creencia de que venían del cielo propiciaba el agasajo de los nativos. Y nos dice Cristóbal Colón en la carta, en este caso al tesorero de los Reyes Católicos en 1493. Conservan siempre la idea de que he bajado de los cielos y publican esto en cualquier parte a donde arribamos, exclamando enseguida en alta voz a todos los demás: venid, venid y veréis gente que ha venido de la región etérea. Nos visitaban a porfía, inundando los caminos, trayéndonos unos comidas, otros bebidas, y todos con el mayor cariño y obsequio increíble. Estoy leyendo fundamentalmente lo que he puesto en rojo para ir más rápido. Colón calificaba los alimentos y las bebidas que los nativos ofrecían como una muestra de amor a estos dioses nuevos que aparecían en sus tierras. Y dice, todos traían algo de comer y de beber que daban con un amor maravilloso. Es decir, la predisposición de los indígenas en un primer momento hacia los descubridores fue muy amable, fue excepcional. Y esa amabilidad en el encuentro de los indígenas con los primeros descubridores pues fue correspondida inmediatamente por la corona con órdenes que se le dieron a Cristóbal Colón. En concreto, promocionan o quieren que se promocionen esas relaciones mutuas entre los descubridores y la población nativa. En concreto, en esas instrucciones que da para el segundo viaje, en el año 1493, ya se está indicando cuál va a ser la posición de la corona respecto a los indígenas, que es protección absoluta, total, hacia los indígenas, que no observamos en ningún estado europeo que sí ha hecho colonización, pero no se ha protegido de esta manera por parte de la monarquía de esos nuevos súbditos que aparecen en América. Y dicen los Reyes Católicos, después que en buen hora sea llegada ya en la armada, procure y haga el dicho almirante que todos los que en ella van, de los que más fueren de aquí adelante, traten muy bien y amorosamente a los dichos indios sin que les hagan enojo alguno, procurando que tengan los unos con los otros mucha conversación y familiaridad, haciéndose las mejores obras que ser pueda. Y si caso fuere que alguna persona trataren mal a los dichos indios, en cualquier manera que sea, el dicho almirante como virrey y gobernador de sus altezas lo castigue mucho. Por eso, con esta instrucción no se entiende muy bien la leyenda negra de explotación de la corona española en el descubrimiento de América. No digo en la conquista y posteriormente en la colonización, me estoy refiriendo al primer viaje de Colón. Por eso nosotros conmemoramos con este congreso ese primer viaje de Colón, no todo lo que viene después. Pero la leyenda negra le interesa identificar el descubrimiento de América con la conquista, con la colonización. Y como veían que venían del cielo, pues pensaron que el cielo estaba en Castilla. Y hubo indígenas, no digo todos, pero hubo indígenas que tuvieron interés en ir al cielo, en venirse con Colón, venirse con Martín Alonso a esos reinos del cielo, a Castilla. En concreto, un reyezuelo de la isla española creía precisamente eso, ¿no? Y en el diario de Colón, de 16 de diciembre de 1492, se dice: después, a la tarde, vino el rey a la nao. Creían que venían del cielo y que los reinos de los reyes de Castilla eran en el cielo,
y no en este mundo. Numerosos indígenas, como veis, querían embarcarse voluntariamente para ir a Castilla, y así lo relata Bartolomé de las Casas en la historia de las Indias. Y dice, y dijeron que si dieran lugar a los hombres y mujeres que con ellos querían venirse, pasarán de más de 500 creyendo que se volvían al cielo. Pero Cristóbal Colón trató de manejar a los nativos mediante la utilización de creencias de esto en la divinidad, y utilizó, por ejemplo, un eclipse de sol para obtener recursos de los indígenas, porque Cristóbal Colón siempre tuvo la idea comercial de ese proyecto descubridor. Y dice, acordóse de que al tercer día había de haber un eclipse de luna al comienzo de la noche, y mandó que un indio de la Española llamase a los indios principales de la provincia. Colón les dijo lo que sigue, en lo que tocaba a los indios. Viendo Dios el poco cuidado que tenían de traer bastimentos por nuestra paga y rescate, estaba irritado contra ellos y tenía resuelto enviarles una grandísima hambre y peste. Cuando el almirante vio acabarse la creciente del eclipse y que pronto volvería a disminuir, salió de su cámara diciendo que ya había suplicado a su Dios y hecho oración por ellos, que le había prometido en nombre de los indios que serían buenos en adelante y tratarían bien a los cristianos, llevándoles bastimentos y las cosas necesarias. De allí en adelante tuvieron gran cuidado de proveerles de cuanto necesitaban, alabando continuamente al Dios de los cristianos. Colón manipula esas creencias indígenas a favor de su interés, de su beneficio comercial. Pero en ese encuentro que es interpretado realmente tanto por los nativos como por los descubridores, los nativos piensan que son gente del cielo y Colón piensa, y los descubridores, pero sobre todo Colón, piensa que están en las tierras del Gran Cabo. Los dos se equivocan. Unos piensan que vienen del cielo y otros que están en Asia. De ahí la denominación de las Indias. Evidentemente, no se puede, como decía antes, identificar la conquista con el descubrimiento, porque ese primer viaje de Colón, como creo que sabéis, tiene una finalidad fundamentalmente mercantil y es una innovación marítima, genera el conocimiento de un nuevo mundo y un desarrollo posterior a lo largo de la edad moderna de ese descubrimiento que supone un cambio trascendental, como sabéis, en la historia de la humanidad. Porque el objetivo, según el propio diario de Colón, es buscar a través de una ruta atlántica la India, que esa era la idea, y negociar con el Gran Khan. Por eso en el diario de Colón nos dice, por la información que yo había dado a vuestras altezas de las tierras de India y de un príncipe que es llamado Gran Khan, que quiere decir en nuestro romance Rey de los Reyes, pensaron de enviarme a mí, Cristóbal Colón, a las dichas partidas de India, por el camino de Occidente, por donde hasta hoy no sabemos por cierta fe que haya pasado nadie. Es decir, lo que hay es un intento de relaciones comerciales. No hay en este primer viaje como objetivo un intento de explotación de la población indígena. Lo que ocurre posteriormente, evidentemente, ya hay un sistema de explotación, pero el objetivo inicial no era ese. Evidentemente, esa capacidad comercial que tenía Colón, pues la desarrolló como agente comercial de la Compañía de los Centuriones en Lisboa, donde él procedía hasta el año 1484, ya que él viene por aquí hasta sobre 1484 final, principio de 1485. Y así lo dice también ese propósito de comerciar entre España y las ciudades del Gran Khan, lo dice también en el diario el 12 de noviembre de 1492.
Y dice, y también aquí se habría grande suma de algodón, y creo que se vendería muy bien acá si le llevara a España, salvo a las grandes ciudades del Gran Khan, que se descubrirán sin duda, y otras muchas de otros señores que habrán en dicha servir a vuestras altezas y a donde se les darán de otras cosas de España. Estamos un mes después de haberse descubierto América, y sin embargo todavía cree Colón que va a comerciar con el Gran Khan. Y esa insistencia de Colón también la encontramos en el 21 de octubre de 1492. No quiero insistir más en este tema, ahí veis otro testimonio. Y evidentemente en las capitulaciones de Santa Fe demuestra esa finalidad comercial del primer viaje de Colón. Un fragmento de esas capitulaciones nos dice que de todas y cualesquiera mercaderías, siquiera sean perlas, piedras preciosas, oro, plata, especiería y otras cualesquiera cosas y mercaderías, vuestras altezas hacen merced al dicho don Cristóbal y quieren que haya y lleve para sí la decena parte de todo. Es un contrato comercial de Cristóbal Colón con la corona, en el que Cristóbal Colón se lleva la décima parte. Pero los indígenas también son la prueba del descubrimiento de un nuevo mundo. Son utilizados por Colón como propaganda ante la sociedad española, ante la monarquía y ante toda la sociedad española. Y el propio Colón reconoce que regresó a Castilla con indígenas para conceder credibilidad al descubrimiento que había realizado. Y así lo dice en la carta que se publicó en toda Europa en el año 1493, que dice: traigo conmigo indios para testimonio de lo que había descubierto. Y Colón utilizó a los propios indios para demostrarle a João II de Portugal que encontró otras tierras desconocidas. Así lo dice cuando Las Casas, en su historia de las Indias, comenta que el rey de Portugal se angustió y entristeció en grande manera cuando lo vido volver y vido los indios. Es decir, que lo de Colón, que fue a Lisboa por casualidad, por una tempestad, le llevó hasta los indios para que lo viera y demostrarle que había descubierto. ¿Qué negociación no habría ahí? Colón recurrió también a los nativos para publicitar su éxito no solamente al rey, sino también a los portugueses. Sabido, dice el diario de Colón, como el almirante venía de las Indias, hoy vino tanta gente que era cosa de admiración. Parece que es como cuando ponen la nave Victoria en el puerto de Huelva, que van todos los vecinos de la localidad a verlo, pues así parece que hizo Colón en Lisboa. Colón, además, utiliza propagandísticamente, y así lo reconoce su hijo Hernando, a los indígenas. Dice Hernando: y en el viaje tuvo que detenerse algo, aunque poco, por la mucha admiración de los pueblos por donde pasaban, pues de todos ellos y de sus proximidades corría la gente a los caminos para verle, y a los indios y las otras cosas y novedades que llevaban. Así, continuando su camino, llegó a mitad de abril a Barcelona. Resulta paradójico que ha informado al rey de Portugal, llega a España en vez de irse en un barco, que era lo que debía haber hecho, hasta Barcelona, se dedica a cruzar desde Sevilla hasta Barcelona para que toda la población vea que él ha descubierto América. Está utilizando a los indígenas en esa procesión que él realiza como propaganda ante la sociedad española, y evidentemente eso iba a tener eco en Europa. Ahí lo vemos en una reconstrucción de lo que sería esa llegada a Barcelona. También mostró a nivel propagandístico a los vecinos de Palos, Moguer y Huelva, los indígenas, y así lo dice Juan Rodríguez Cabezudo, vecino de Moguer, en los pleitos colombianos. Igualmente, Martín Alonso embarcó la
carabela pinta a varios indígenas. Sin embargo, Colón no quería que los embarcara. Colón sí en su carabela, pero no en la de Martín Alonso. Y yo me pregunto, ¿quería el protagonismo publicitario a través de los indígenas en exclusiva Cristóbal Colón y no repartirlo con Martín Alonso y los descubridores onubenses? Además, en ese primer viaje se hacen intercambios comerciales con los indígenas y precisamente por el desconocimiento que los indígenas tenían de determinados objetos castellanos, pues ellos incrementaban el valor de mercado que realmente tenían. Por unas cuestiones que serían muy baratas en Castilla, sin embargo, obtienen oro los españoles, pero eso es habitual en las relaciones comerciales. En los lugares donde no hay un producto, el producto vale más. Entonces, por cuestión de oferta y demanda, pues se hace negocio. Hacían negocio los españoles, pero al mismo tiempo los americanos tenían un producto que el resto de su colectivo no disponían de él. Dice Cristóbal Colón, cuanto tienen y tenían daban por cualquiera cosa que por ella se le diese, hasta tomar un pedazo de vidrio o de escudilla rota o cosa semejante, quiere fuese oro, quiere fuese otra cosa de cualquier valor. Los cabos da pujeta de cuero ovo marinero más de 2 castellanos y medio, y de estas cosas hay 10.000 de contar. Y además los indígenas consideraban esos objetos como celestiales, de ahí que le dieran incluso más valor. Son objetos de la gente del cielo, por tanto tiene para ellos más valor. Dice, algunas cuentecillas de vidrio en un hilo ensartadas, sonajas de latón que valen en Castilla un maravedí y agujetas, todo lo cual tenían por cosa celestial. Por tanto hay una rentabilidad en los intercambios de oro por cascabeles en los viajes de Colón. De allí fueron a otra provincia que se decía Uriba y allí les dieron 90 marcos de oro por 3 docenas de cascabeles. Además, los indígenas ofrecían perlas, pagallos a cambio de objetos de escaso valor para los castellanos. La comunicación con los nativos americanos, pues ellos actuaron por un lado como intérpretes y por otro lado intérpretes de la lengua y por otro lado como informantes de los nuevos territorios descubiertos. Exploraban las islas gracias a la información que le daban los indígenas de otras islas. Así, en la carta enviada a los Reyes Católicos, el 4 de marzo de 1493, se nos dice que los indígenas actuaron como informantes en esa exploración. Dice, indios que yo traía, el cual había tomado amistad conmigo, porque viesen y supiesen si había ciudades o grandes poblaciones, y qué tierra era y qué había en ella. Y toma a varios nativos precisamente para que le comuniquen la existencia de oro y de perlas con el fin de disponer de más información. Dice el texto, como vido que había oro de Alfofar, que no quiso hacer más que tomar 4 o 5 ánimas, el dicho almirante, se está refiriendo a 5 indígenas, por saber la lengua y el secreto de la tierra. Y se fue. También Martín Alonso convivió con indios en la isla de Guananí, la carabela Pinta, que también le informaron de otras islas a explorar. Dice, los indios que iban en la carabela Pinta, que eran los que tomó en la primera isla que descubrió Guananí, que nombró San Salvador, dijeron que detrás de aquel cabo estaba un río, y del río a Cuba di que había 4 jornadas. También 2 indios que llevó a Castilla, Colón, sirvieron como intérpretes de esas lenguas nativas en el segundo viaje, según el cronista de ese segundo viaje, el doctor Chanca, en su carta al Cabildo de Sevilla, cuando dice,
por intérprete dos indios de los que en el otro viaje habían ido a Castilla. Y también se utilizaban a niños indígenas para que desde pequeños aprendieran la lengua y así les sirvieran como intérpretes con otros pueblos que se fueran descubriendo. Y por otra parte hacían otra labor, que era el hecho de que los indígenas, dado que venían con los descubridores, pues no temieran a esos descubridores en el caso que así fuera. Y así nos lo narra Bartolomé de las Casas la historia de las Indias. Pero también es verdad que aunque hubiera conflictos que desconocemos, porque realmente la información que tenemos es la que nos han pasado los descubridores, no tenemos la información de los indígenas, pero alguna referencia indirecta podríamos haber encontrado en el diario de Colón, en los cronistas, en los pleitos colombinos, por lo menos de este primer viaje, porque del resto de los viajes sí se demuestra que hay explotación de los indígenas, pero en este primer viaje no se observa puede haber indicios, pero no se observa ni de forma indirecta. Pero también nos encontramos que algunas de esas gentes del cielo murieron sí como humanos en el fuerte de la Navidad. Sobre todo, no traigo esto por pasar ninguna cuenta al mundo indígena, pero normalmente se dice que en el primer viaje los que no tienen rigor historiográfico a nivel popular, a nivel de bulos, pues se dice que hubo matanzas de indígenas. Yo no las he visto por ningún sitio. Pero quienes identifican la conquista con el descubrimiento hablan de matanzas indígenas. Pero sí está probado que esa gente que le llamaban gente del cielo, que se quedaron en el fuerte de la Navidad, en el segundo viaje que hizo Cristóbal Colón, pues estaban muertos. Y los indígenas reconocieron que era como consecuencia de que otros pueblos indígenas habían llegado. No sabemos si eran otros pueblos o los que estaban allí. Pero bueno, a Colón tampoco le interesó investigar mucho, porque Colón iba a hacer negocio con esos pueblos indígenas. Y que murieran o no murieran los castellanos, no profundizó mucho en el tema. Así que tenemos, por ejemplo, el testimonio del doctor Chanca en su carta al Cabildo de Sevilla, que nos dice: dijeron que todos eran, bueno, voy a empezar desde el principio, traséronlos a indígenas, se refiere a los indígenas de la nava, después que le preguntaron por los cristianos que habían dejado el hecho fuerte de la Navidad, dijeron que todos eran muertos. Hallamos que habían mostrado donde estaban muertos 11 cristianos cubiertos ya de la hierba que había crecido sobre ellos. Y todos hablaban por una boca que Caonabo y Maireni los habían muerto, pero con todo asomaban quejas que los cristianos, uno tenía 3 mujeres, otros 4, donde creemos que el mal que les vino fue de celos. Posiblemente había un lío de faldas, de apropiación indebida de los indígenas de las mujeres. No es justificable, pero no creo que por esto haya que hablar de matanzas de indígenas. Sí creo que indirectamente está reconociendo que algo harían los españoles, algo harían los descubridores cuando se convirtieron de gente del cielo, se convirtieron en fallecidos. Pero bueno, no tenemos el testimonio de los indígenas para saber exactamente qué es lo que sucedió. Por tanto, hay una incógnita que habría que desvelar, y en ese sentido no se ha podido saber la verdad de la muerte de nuestra gente, decía el doctor Chanca. Debido a una orden real de 1508, y ya termino, sabemos los nombres de hombres de Palos, de Moguer, de Huelva y de Lepe que fallecieron en el fuerte de la Navidad. En concreto, Andrés de Huelva comete
Pedro de Lepe, Francisco de Huelva, Maestre Alonso, que era físico de Moguer, médico, Alonso de Morales, entre otros. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención.